Y aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa Sin Retórica, a través de Somos Chaco, de Cablevisión y nuestras redes sociales, y como les comentábamos, la presencia de la licenciada Laura Strugo, del Centro de Rehabilitación El Puente, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos. ¿Cómo está, licenciada? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Dispuesta aquí a contarles lo que deseen saber acerca de la institución. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo están funcionando? Estamos hace 8 años. Ajá. Abrimos en el 2014 y bueno, ya pasaron 8 años que venimos como transformando el puente en diferentes dispositivos que son los que nos vamos dando cuenta que las personas van necesitando. O sea, vamos tratando de adaptarnos a las necesidades que percibimos y nos inspiramos en las necesidades de la gente que nos consulta para tratar de dar respuestas. Claro. Por eso es que nos venimos mutando. ¿Por qué el puente? Bueno, el nombre o la institución, o las dos cosas. El nombre. Bueno, va aparejada ambas cosas, ¿no? El puente nació de una percepción de una situación familiar concretamente. Yo soy psicóloga de base, soy especialista en niños y docente universitaria, con lo cual la parte gerontológica no me era ni familiar ni afín desde el punto de vista profesional. Pero me encontré en situación de hija, con mis padres envejeciendo, y envejeciendo ambos de diferentes maneras, con la misma edad, pero uno hacia la enfermedad con principio Alzheimer en ese momento, y mi madre bien, ¿no? Entonces empecé a ver que no tenía qué hacer con ellos y cómo dar respuestas a las necesidades de ambos, que eran diferentes, pero que eran importantes porque había mucho encierro, mucha falta de estímulo, mucho acompañamiento, pero en la soledad mutua. Claro. Y a la vez algunas amistades de mi madre que estaban en la misma situación que ella, que si no venían a visitarla no tenían a dónde ir. Y entonces dije, bueno, acá hace falta un puente que pueda sacar, que los pueda sacar a ellos principalmente de este encierro, claro. y que luego fue un puente a la comunidad, claramente, ¿no? Ahora, Laura, el concepto de vejez, más allá de lo cronológico, ¿tiene alguna otra acepción, tiene alguna otra forma de presentarse? Sí, yo creo que justamente estos son los debates actuales, ¿no? Que hacen, que cobran mucha relevancia porque van construyendo la imagen de la vejez en nuestra cultura actual, que es una vejez distinta a la de 20, 40 y 60 o más años atrás, ¿no? Entonces, en términos cronológicos, es la edad. La edad lo único que dice es la fecha de nacimiento, y la importancia que tiene, en todo caso, en el colectivo de personas de la misma edad, es que más o menos transitaron por los mismos acontecimiimientos históricos, o sea, las mismas crisis económicas, los problemas políticos de la época, las modas. Eso es lo que hace a la similitud de las personas de la misma edad. Pero después hay acontecimientos que tienen que ver con lo genético, lo epigenético, la forma de vida, cómo se han cuidado, la felicidad o infelicidad que encontraron en el camino, cómo fueron construyendo sus biografías, y todo eso hace que las personas llegan a la edad denominada la vejez, que tampoco está muy claro cómo la vamos a llamar y por qué la vamos a llamar así, de una manera tan diferente los unos de los otros, que ubicarlos como parte de un colectivo homogéneo es, casi diría, es
Es Es una imposible. forma de prejuicio, ¿cómo? Claro. La autopercepción de la vejez varía también de persona en persona. Sí, sí, completamente, completamente. Yo creo que eso tiene que ver con cuestiones de la actitud, de lo aprendido también, ¿no? De cómo ha sido la vejez vista. Ujú. Y también la vejez resistida, porque está ese que dice, yo no voy a ser un viejo desocupado, no voy a ser una carga, o no voy a ser, y eso habla de esa concepción que esa persona está teniendo respecto de la vejez, un modelo o un antimodelo con el que, o yo voy a ser un viejo piola, o yo voy a ser, ¿no? Con modelos o antimodelos con los que cada quien elige, más o menos conscientemente y a veces muy inconscientemente, identificarse. Es decir, que consciente e inconscientemente también puede hablarse de una autoconstrucción de la vejez o de ese periodo de la vida, por lo menos. Sí, claramente, Ujú. sí, ¿no? Se habla de las construcciones sociales y las construcciones individuales de la vejez, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, uno es un poco artífice de esa vejez que elige vivir. Hay gente que lo tiene todo y se queja y se achaca y dice ya a esta altura de la vida qué, y hay gente que tiene mil dificultades y dice yo todavía tengo tiempo de... Eh, por eso, digamos, se habla tanto de este momento de la vida, digamos, como un momento más del curso de la vida, Ujú. que Sí, va sí, tomando las características, claro. Sí las se pod- características sí, con las que uno, perdón. claro, si se podría generalizar, por lo menos en nuestro contexto social, económico, cultural, digamos de nuestra región o de Argentina, el concepto que se tiene de la vejez o que la sociedad, la mayoría, podría tener de la vejez, ¿se puede decir que mejoró, que empeoró, que es diferente absolutamente a la de hace 50 años? Y yo creo que, claro, lo que pasa es que no sabemos exactamente, tenemos una mirada retrospectiva de la vejez hace 50 años, pero no tenemos el relato de los viejos hace 50 años, cómo vivían en ese momento, ¿no? No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, Acá sí, ahora por sí supuesto. tenemos el discurso en vivo y en directo, donde se ve como menos condicionada, se la ve más, menos ligada a los compromisos familiares y más vinculada a las propias expectativas, ¿no? O sea, no es en un, por eso insisto en la heterogeneidad del colectivo, ¿no? O sea, hay gente que se ve menos aquel que está esperando tener los nietos para cuidar nietos, que aquel que dice, no, no, fíjate con quién lo dejás porque yo salgo Claro. con mis amigas, digamos, ¿no? Es decir, que se podría hablar que hay como una deconstrucción de la vejez por los mismos mayores adultos, Sí, más allá sí, de los mandatos sociales, digamos. sí, sí. Ujú. Sí, creo que forma parte de la deconstrucción de muchas imágenes sociales que vienen modificándose, ¿no? De muchos Claro. roles. Y uno de los aspectos que tengo entendido ustedes brindan en el puente está relacionado con los aspectos cognitivos. ¿Cuáles son primero o los más comunes y desde cuándo alguien, una persona adulta, debería decir, epa, estoy teniendo estos aspectos y debo de alguna manera solucionarlos o tratar de hacerlo por lo menos? Bien. Bueno, el tema de la parte cognitiva pasa un poco mm, por dos o tres cuestiones. Una es que el sustrato orgánico, el cerebro, va envejeciendo como va envejeciendo a nivel de lo celular, como el resto de las células del organismo. Ujú. Y en mucho va a depender cuál ha sido la trayectoria de las personas, siempre y cuando no haya enfermedad.
porque si hay enfermedad es distinto. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que está localizada, y entonces ahí el deterioro cognitivo no tiene que ver con la vejez, tiene que ver con la enfermedad. Claro. ¿Verdad? En el caso de a medida, digamos, que se va envejeciendo, el cerebro se va atrofiando, va disminuyendo su volumen, y si no se lo usa lo suficiente, también van disminuyendo las conexiones que hay, las conexiones intersinápticas. Entonces, eso es todo un sistema de cable, digámoslo, que está conectando todo el tiempo de acuerdo a los estímulos. Ahora, Laura, decís, si no se lo usa, ¿qué significa usar el cerebro en una persona adulta mayor? Todo lo que tenga que ver con estimulación, estímulos visuales, auditivos, táctiles, pensamiento, actividades que requieren algún grado de complejidad mínima o máxima, desde preparar una comida elaborada que requiere sus pasos y sus procedimientos, que sería como decir algo simple, a, qué sé yo, aquel que sigue trabajando y sigue haciendo cálculos para edificios, o que sigue en funcionamiento de todo lo que es la actividad mental, ¿no es cierto? Leer, la actividad física no solamente mejora la funcionalidad del cuerpo, también funciona, porque está todo conectado, ¿no? También funciona, hace funcionar el cerebro. A veces con la actividad física, con el baile, se estimulan zonas del cerebro que si no se lo ocupa están quietas, están como dormidas, por decirlo así, ¿no? Aletargadas. Y hay todas las personas, o la mayoría por lo menos, se da cuenta de ese deterioro, o muchos lo toman como algo natural, es decir, lo naturalizan. Hay de las dos cosas. Algunas personas se dan cuenta y lo minimizan y dicen, bueno, yo ya tengo tal edad, lo asocian con la edad. Otros se les prende la luz roja y dicen, che, pero yo me estoy olvidando de las cosas. Y ahí intervenimos, digamos, nosotros como para evaluar si es un deterioro cognitivo leve, si no hay deterioro cognitivo, sino que por ahí hay como olvidos benignos, digamos, por llamarlos así, que son aquellos que uno recupera, ¿no? Uno dice, ¿cómo se llamaba tal persona? No me acuerdo, y media hora después dice, así se llamaba, ¿no? Que no es lo mismo que estuve en un lugar hace 2 horas y no me acuerdo que estuve. Ese olvido, el segundo ejemplo, ya es para encender una luz roja. Ahora, hay personas que están dispuestas a afrontar y dicen, quiero consultar porque me pasa esto, y otras que se asustan. Esto pasa con todas las posibles enfermedades. Algunos que se asustan y dicen, no, nada, es normal, no pasa nada, y lo minimizan para no tener que afrontarlo. Prefieren ignorarlo ante la posibilidad de un diagnóstico feo. Pasa eso. Y por todo lo que ustedes viven y la experiencia permanente que tienen, la sociabilización o la interacción social es vital, es fundamental a partir de una determinada edad, de no quedarse quietos ni encerrados. Yo pienso que en ese sentido hay que tener presente cuál ha sido el estilo de vida de la persona, ¿no? Y cuáles han sido sus nutrientes fundamentales, porque hay gente que es muy sociable y muy social, y que tiene una vida social intensa, y si esas personas han dejado de socializar, algo está pasando y habría que ver el por qué, y tal vez sí sería importante que no cese eso. Por ejemplo, hay gente que es muy social, muy sociable y se junta mucho, pero cuando percibe sus deterioros le da vergüenza y deja de ir, deja de juntarse. Entonces, claro, se retrae. Entonces, por ejemplo, eso es una de las cosas que suplimos acá en el puente, porque se arma un grupo de interacción
en otro nivel, con dificultades del estilo que hacen que a nadie le avergüenza no haberse acordado, no acordarse de algo, pero siguen teniendo, digamos, poniendo en actividad la cuestión de vincularse, de bromear, de hablar de temas de interés, ¿no? Ahora, hay personas que nunca gustaron de salir, de socializar, entonces para esa persona quizás no tiene la misma importancia. Claro. Hay Ahora, otras cosas que pueden tenerla. El entorno familiar, si es que existe, cualquiera sea la composición del mismo, ¿tiene algún rol que ejercer, que desempeñar en estos cuadros cuando se van presentando en una familia? ¿Hay algún protocolo de lo que debería hacerse? Qué buena pregunta, Pedro. Sí, porque el entorno familiar es el que tiene la posibilidad de percibirlo. El entorno familiar y los amigos más próximos, porque son los que, una vez que uno deja de trabajar, son los hijos, los cónyuges y los amigos con los que se sigue juntando en el bar, en la peluquería, donde sea, los que lo perciben. Entonces, el estar atentos a eso, el no minimizarlo, cuando aparece hacer una consulta para hacer una evaluación, por ahí está todo bien, por ahí también una evaluación cognitiva, por ejemplo, sirve como punto de base, es decir, sabemos, bueno, en tal año hicimos esto y estaba así, y hoy 2 años después estamos casi igual, no pasa nada. O decir, bueno, hace 6 meses que esto estaba así y fíjense que ahora el deterioro avanzó. Entonces ya estamos ante otros cuadros en los que las intervenciones son diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la estimulación cognitiva o la rehabilitación. Todo esto, Pedro, hablando de lo que puede ser los trastornos cognitivos que se fueron dando sin un momento crítico, como puede ser un ACV. Claro. Porque ahí hay secuelas de un acontecimiento. Sin que intervenga la variable enfermedad, digamos, ¿no? Con aquellas que se podrían decir que son normales por el transcurso de los años. No, porque muchas veces las enfermedades las detectamos a partir de esa punta de iceberg, Ajá. que es el deterioro cognitivo. Por eso es importante poder hacer el diagnóstico. Eso que vemos es una antesala de una enfermedad, es un deterioro cognitivo leve y queda ahí. Entonces, percibirlo, evaluarlo, diagnosticarlo y seguirlo. Ahora, Laura, ¿todavía existe ese prejuicio que por lo menos tengo entendido era muy fuerte hace algunos años de el tema del centro de rehabilitación como el que tienen, o de tratamiento como tienen ustedes, con el del asilo de ancianos o un geriátrico? Claro, la diferencia es que, o sea, el asilo de ancianos, como era antes, o una institución geriátrica, que son las residencias de larga estadía, son espacios donde las personas habitualmente, ahora hay, digamos, nuevas tendencias en relación a eso, pero habitualmente las personas eran llevadas cuando aparecían los trastornos de conducta vinculados a las demencias, que hacían inviable la permanencia de la persona en la casa. Pero la propuesta nuestra de centro de día es una propuesta que intenta evitar, porque es muy poca la gente que dice yo quiero ir a un geriátrico. Claro. La mayoría de la gente, a pesar de que, bueno, por ahí pasa la tendencia que en algunos casos hay gente que lo prefiere, pero son muy mínimas. La mayoría de la gente quiere estar en su casa, claro, acompañada de sus seres queridos, en sus espacios, con sus cuidados. Entonces el centro de día lo que hace es
ofrecer un espacio de estimulación, de contención, de acompañamiento, de apoyo al cuidador principal, porque es cuando aparecen trastornos de conducta o mucha dependencia, genera una sobrecarga al cuidador principal y entonces se evita la internación. Entonces la persona viene, está durante el día, sale con cosas nuevas, estimulado y demás, y no llega a la internación. Vuelve a tu casa y comparte. Claro. Una consulta con el cuidador, que casi siempre, o la cuidadora, ¿no? Que es una persona la que toma del entorno familiar más directo esa tarea o esa responsabilidad. ¿Existe algún tipo de, podríamos decir, no sé si tratamiento, pero sí de abordaje respecto de lo que le sucede a esa persona cuidadora? Sí, sí, también. Nosotros trabajamos lo que es el apoyo al cuidador principal. Bueno, con la pandemia lo interrumpimos un poco, después lo continuamos un poco por Zoom también, pero antes de la pandemia lo hacíamos sistemáticamente, de forma mensual, los encuentros grupales intercuidadores, porque se logra sanear mucho el malestar de la sobrecarga, compartiendo, hablando, intercambiando estrategias, y en muchos casos también es importante la detección de los efectos adversos, ¿no? Para el cuidador, porque puede aparecer depresión, puede aparecer también como forma de una depresión, porque la depresión puede manifestarse como tristeza, apatía, dejadez, pero también como hostilidad, y puede generar maltrato hacia la persona cuidada. Entonces, el cuidador principal de un paciente con demencia avanzada también necesita su propio espacio terapéutico. Ustedes tienen, decías, un enfoque y personal multidisciplinario. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan las personas que acuden al puente? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es una valoración gerontológica integral. Y para empezar, digamos, no como talleres todavía, ¿no? Porque en función de esa valoración, en la que evaluamos la parte cognitiva, nos comunicamos con los profesionales que lo atienden, los médicos, clínicos, cardiólogos, neurólogos, nos comunicamos con ellos para poder hacer una lectura bien global del paciente, y valoramos acá también la parte cognitiva y la parte kinésica y funcional. Y la parte social, ese entorno social que lo va a sostener. Y en función de esa valoración, hacemos un plan terapéutico. Y ese plan terapéutico se inscribe dentro de los grupos en los que se hacen talleres, y en algunos casos con terapéuticas individuales a la par. Entonces, en los grupos se trabajan diferentes áreas: cognitiva, con estimulación cognitiva grupal, física, gimnasia, folclore, tai chi, la parte expresiva, artística, manual, canto, y la parte de motricidad fina a través de lo que sea modelaje o reciclado de materiales. Y después, no sé, algunas personas optan por venir y quedarse a comer, o sea, los familiares, ¿no es cierto?, optan por eso, así que comparten el almuerzo, y ahí se establece la amistad, los intercambios. Y estos últimos aspectos que decías, la amistad, intercambio, sociabilidad, en la mayoría por lo menos, ¿tienen un resultado positivo en cuanto a la respuesta y a la actitud que toma la persona que va? Sí, muchísimo, muchísimo, porque saben que los están esperando, el saludo.
hay que pensar, Pedro, que hay gente que vive sola. Claro. Hay gente que vive sola con sus cuidadores, que algunos cuidadores son espectaculares y son muy empáticos, y otros cuidan que no se lastime, cuidan que esté alimentado y que esté limpio, ¿no es cierto? Pero acá es el compartir, es la cotidianeidad, no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo de tu cara porque ayer te vi, y además estuvimos hablando y se retoman los temas, se retoman, sí, es importante. Y en época de pandemia lo hemos visto, ¿no? Organizábamos Zoom colectivos y la alegría de ellos, del reencuentro. Además también la interrelación e interconexión entre iguales, que no se sienten juzgados ni se sienten presionados. Sí, sí. Sí, no sé si a veces lo perciben como tal en estados leves, donde hay un deterioro leve, sí, donde hay un deterioro avanzado, no. Nosotros también Claro. en esa evaluación que hacemos, digamos, armamos grupos homogéneos. Entonces, tenemos algunas personas que tienen deterioro leve y que por ahí tienen más percepción de eso y sí se sienten más cómodos. De hecho dicen, ¿no? Qué suerte que empecé a venir al puente porque mis amigas ya no me daban bolilla, porque ya no me invitan. Dice, Laura, abusando inclusive de tu tiempo, quienes deseen comunicarse, ¿dónde pueden hacerlo y de qué manera? Bueno, nosotros estamos acá en Resistencia, estamos en Echeverría 76, y pueden llamarnos digo el número si lo quieren anotar, es 445-1994. Está. Ese es el número. Y además también a través de las redes sociales que pueden acceder a través en forma digital. Te agradecemos muchísimo esta gentileza. Ojalá la idea nuestra era que dé algún tipo de dato o herramienta para quien lo desconocía y sepa que existen lugares como el de ustedes que les pueden dar una ayuda tan importante en estos tiempos. Así que muchísimas gracias por el tiempo que nos diste. Muchísimas gracias a ustedes, Pedro. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Chao, chao. Y eso fue todo en esta edición de Sin Retórica. Muchas gracias por la sintonía a través de Canal 7 de Somos Chaco en Resistencia, Gran Resistencia en la ciudad de Villa Ángela, también a través del servicio de Flow en todo el país, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en el portal de noticias, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Esa es nuestra propuesta semanal. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.